Hay algo que nadie te enseñó en la iglesia, algo que no está escrito en los carteles motivacionales, algo que los que te observan desde afuera no logran comprender. Y es precisamente eso lo que los tiene en shock. Tú dejaste de reaccionar. No porque no sientas, no porque te hayas vuelto frío o distante, sino porque recibiste una revelación que transforma por completo la manera en que un elegido se mueve en este mundo. No todo merece tu atención, no toda provocación merece tu respuesta, y no todo movimiento del adversario merece que tú bajes del lugar donde Dios te puso. Eso se llama indiferencia estratégica, y es uno de los niveles más altos de madurez espiritual que un elegido puede alcanzar. Cuando la gente a tu alrededor esperaba que explotaras, tú guardaste silencio. Cuando esperaban que te defendieras, tú seguiste avanzando. Cuando esperaban que buscaras validación, tú simplemente continuaste construyendo lo que Dios te mandó construir. Y ese silencio poderoso, habitado, lleno de presencia divina, los descolocó por completo. Porque el mundo opera bajo una lógica de intercambio. Yo te provoco, tú reaccionas. Yo te cuestiono, tú te justificas. Yo te ataco, tú te defiendes. Pero el elegido que ha sido formado en el desierto, que ha sido quebrado y reconstruido por la mano de Dios, ya no juega bajo esas reglas. El silencio de un elegido no es ausencia, es poder contenido, es fe activa, es una declaración sin palabras de que hay alguien mayor operando a su favor y que eso es suficiente. Bienvenido a este mensaje, fue preparado para ti. Hay algo que debes entender sobre cada persona que ha intentado desestabilizarte, cuestionarte o hacerte dudar de tu llamado. Su estrategia entera depende de una sola cosa: tu reacción. Sin ella, el plan colapsa. Sin ella, no tienen combustible. Sin tu respuesta, su provocación muere en el aire sin producir ningún fruto. Nehemías lo entendió de una manera extraordinaria. Mientras construía el muro de Jerusalén, Sanbalat y Tobías lo invitaban repetidamente a bajar, a reunirse, a debatir. Y la respuesta de Nehemías fue siempre la misma: estoy haciendo una gran obra y no puedo descender. No hubo insultos de vuelta, no hubo discursos de defensa, no hubo necesidad de demostrar quién tenía razón, solo la obra y el enfoque absoluto en terminarla. Cada invitación al conflicto era en realidad una trampa diseñada para paralizarlo. Si Nehemías bajaba del muro, la construcción se detenía. Si se detenía, el propósito se retrasaba. Si el propósito se retrasaba, el enemigo ganaba tiempo. La estrategia no era derrotarlo en el debate, era sacarlo del lugar de su llamado. Lo mismo pasa contigo. Cuando alguien intenta provocarte, consciente o inconscientemente, está intentando sacarte del muro. Está intentando que bajes al nivel de una discusión que nunca fue parte de tu misión. El elegido que comprende esto experimenta una liberación profunda. Ya no siente la obligación de responder cada crítica, de aclarar cada malentendido, de probar su valor ante cada juicio. Tu indiferencia no es arrogancia, es sabiduría de constructor. El muro necesita que tú sigas arriba. Hay un malentendido peligroso que circula incluso dentro de los círculos cristianos, y es este: que no reaccionar significa no importarte, que guardar silencio significa rendirse, que la indiferencia es sinónimo de cobardía disfrazada de espiritualidad, nada más alejado de la verdad. La indiferencia estratégica no nace de la noche a la mañana. No es una decisión intelectual que tomas en un momento de lucidez. Es el fruto de temporadas largas, silenciosas y dolorosas de formación. Es lo que queda después de que el desierto te enseñó que Dios es suficiente. Es lo que emerge cuando las noches de llanto te revelaron que la aprobación humana nunca llenó
el vacío que solo Él puede llenar. David, antes de enfrentar a Goliat, tuvo que pasar por el momento que pocos mencionan. Su hermano mayor, Eliab, lo humilló públicamente frente a los soldados. Lo llamó arrogante, irresponsable, insignificante. Cualquier joven sin formación habría respondido, discutido, exigido respeto. David hizo algo diferente. Preguntó una sola vez si alguien había escuchado lo que Goliat estaba diciendo, y luego simplemente dio la vuelta. No hubo discurso, no hubo defensa pública, no hubo necesidad de saldar la cuenta con su hermano antes de avanzar. David ya sabía quién era delante de Dios, y eso hacía que las palabras de Eliab no tuvieran peso suficiente para detenerlo. Esa es la indiferencia estratégica, una identidad tan arraigada en Dios que las palabras del entorno no encuentran dónde anclarse. No es que no escuchas, es que ya sabes a quién le pertenece la última palabra. Hay un momento específico, un instante que a veces ocurre en silencio y otras veces ocurre ante muchos testigos, en el que los que esperaban verte reaccionar se dan cuenta de que algo cambió fundamentalmente en ti. Y ese momento los descoloca de una manera que ninguna confrontación directa jamás habría logrado. No fue una pelea lo que los impactó, fue tu paz. No fue un discurso de victoria, fue tu avance continuo mientras ellos esperaban que te detuvieras. José es el ejemplo más elocuente de este principio en toda la Escritura. Después de años en el pozo, en la esclavitud y en la prisión, el día en que sus hermanos se encontraron frente a él en Egipto, él no construyó un tribunal, no exigió reconocimiento público de lo que habían hecho, no preparó un discurso de vindicación que llevaba años ensayando. Él simplemente estaba ahí, en su posición, operando en su propósito, con una paz que no tenía explicación humana. El shock de sus hermanos no fue producido por una confrontación épica, fue producido por la ausencia de una. Esperaban ira y encontraron gracia, esperaban demanda y encontraron provisión, esperaban un hombre roto y encontraron a alguien que había sido completado por Dios en el proceso. Eso es lo que tu indiferencia estratégica produce en quienes te observan, un shock que no saben cómo procesar, porque están acostumbrados a un mundo donde el herido se venga, el olvidado reclama y el rechazado suplica. Pero tú ya no eres ninguna de esas cosas, y eso los desorienta completamente. Una de las trampas más sutiles y más costosas en la vida de un elegido no es la persecución abierta, es el agotamiento silencioso de intentar ser comprendido por las personas equivocadas. Hay personas en tu vida que nunca van a entender tu llamado, no porque sean maliciosas necesariamente, sino porque simplemente no fueron designadas por Dios para reconocer lo que Él depositó en ti y seguir invirtiendo energía en explicar tu visión, tu proceso, tu dolor y tu propósito a quienes no tienen oídos espirituales para recibirlo. Es uno de los gastos más ruinosos que un elegido puede hacer. Jesús entendió esto con una profundidad que nos desafía hasta hoy. Cuando fue llevado ante Herodes, el rey le hizo muchas preguntas. Quería ver señales, quería un espectáculo, quería que Jesús se justificara ante su tribunal. Y la respuesta de Jesús fue absoluta. Silencio total. No fue falta de palabras. Fue la decisión más elocuente que pudo tomar. Herodes no había sido enviado para reconocer al Mesías, había sido enviado para burlarse de él, y ante eso, ninguna explicación tendría valor. El silencio fue la respuesta más poderosa de la historia. Cuando el elegido finalmente suelta la necesidad de ser comprendido por audiencias que nunca fueron convocadas para aplaudirlo, algo se reorganiza profundamente en su interior.
La energía que se gastaba en la búsqueda de aprobación se convierte en combustible para el propósito. La ansiedad de ser malinterpretado cede el paso a una paz que solo puede venir de saber que Dios entiende perfectamente lo que nadie más logra ver. Existe una conexión directa, sobrenatural y verificable en las Escrituras entre el enfoque del elegido y la velocidad con la que Dios opera en su vida. No es teología abstracta, es un principio que se repite de manera consistente a lo largo de toda la palabra. Cuando dejas de dividir tu atención entre el propósito y las distracciones, cuando la energía que antes se consumía en defensas, contraataques y explicaciones interminables se redirige completamente hacia la obra que Dios te encomendó, algo se desata en la dimensión espiritual. Dios trabaja con mayor velocidad en la vida del elegido enfocado. No porque Él dependa de tu enfoque para operar, sino porque tu enfoque es la señal de que confías en Él completamente, de que soltaste el control de lo que no te corresponde manejar. Pablo y Silas en la prisión de Filipos son uno de los testimonios más poderosos de este principio en acción. Estaban encarcelados injustamente, con los pies en el cepo, en la oscuridad de medianoche. Todo en su entorno gritaba razones para reaccionar, para protestar, para demandar justicia. En cambio, cantaron. No ignoraron el dolor. Eligieron adorar por encima del dolor. No fingieron que la injusticia no existía. Eligieron confiar en alguien mayor que la injusticia. Y esa indiferencia al cárcere, esa negativa a dejar que las circunstancias controlaran su respuesta, fue exactamente lo que desató el terremoto. Tu indiferencia estratégica no es resignación. Es la postura que invita al terremoto. Es la declaración silenciosa de que Dios ya tiene esto y que tú lo sabes. Hay momentos en el camino del elegido en que algo cambia por dentro antes de que nada cambie por fuera. Son señales que no aparecen en ningún diploma ni en ningún reconocimiento público, pero que son más reales que cualquier logro visible. Son las señales de que estás entrando en la dimensión de la indiferencia estratégica. La primera señal es esta: las provocaciones que antes producían días de angustia, ahora pasan sin dejar rastro. No porque seas insensible, sino porque tu identidad ya no está construida sobre la opinión de los que te rodean. La segunda señal es que el silencio dejó de sentirse vacío. Antes el silencio era incómodo, era el lugar donde las dudas hablaban más fuerte. Ahora el silencio es habitado. Hay una presencia en él que sustenta y orienta. La tercera señal es que la necesidad de explicar tu vida a otros fue reemplazada por una confianza quieta en el proceso de Dios. Ya no sientes que le debes a nadie una justificación de tus decisiones, de tus tiempos, de tus silencios o de tus avances. La cuarta señal es que empezaste a reconocer las invitaciones al conflicto antes de caer en ellas. Ya ves la trampa desde lejos. Ya sabes cuando alguien está intentando hacerte bajar del muro. Y la quinta señal, quizás la más profunda, es que comenzaste a sentir paz en los momentos en que antes sentías urgencia. La prisa de probarte a ti mismo se fue apagando, reemplazada por la certeza de que Dios termina lo que comenzó. Esas señales no son pequeñas, son transformación real. Hay algo que nadie te advierte cuando empiezas a caminar en indiferencia estratégica. Antes de que las cosas se calmen, frecuentemente se intensifican. El enemigo no acepta pasivamente que dejaste de reaccionar. Cuando pierde el control sobre tu respuesta emocional, escala la presión para forzarte a volver al juego que ya abandonaste. Este es el momento más crítico, porque si no lo entiendes, puedes interpretar el aumento de la presión
como una señal de que algo salió mal, de que Dios no está respondiendo, de que quizás la indiferencia fue un error. Elías lo vivió de manera devastadora. En el Monte Carmelo acababa de protagonizar una de las victorias más espectaculares registradas en toda la Escritura. El fuego descendió. Los profetas de Baal fueron derrotados. La nación fue testigo del poder de Dios de manera irrefutable. Y al día siguiente, una sola amenaza de Jezabel lo mandó corriendo al desierto en depresión. ¿Qué pasó? La fiereza del ataque no era proporcional a la realidad de la situación. Era proporcional al pánico del enemigo. Jezabel estaba en pánico. Y el elegido que no entiende este patrón interpreta el rugido del adversario como evidencia de su derrota, cuando en realidad es la señal más clara de que el adversario está perdiendo terreno. Cuando la presión aumenta justamente después de que dejaste de reaccionar, no retrocedas, no negocies con el miedo, no bajes del muro para ir a discutir en el valle. Ese rugido no es una señal de tu fracaso. Es la confirmación de que vas en la dirección correcta. Llegamos al núcleo más profundo de este mensaje, porque lo que hemos estado llamando indiferencia estratégica no es simplemente una herramienta de autoprotección, ni una técnica de inteligencia emocional aplicada a la vida espiritual. En su dimensión más verdadera, es un acto de adoración. Adorar es dar atención suprema a Dios. Es reconocer con cada decisión, con cada respuesta y con cada silencio que Él es el centro y que todo lo demás es periférico. Y cuando el elegido niega su atención a las voces que compiten con la voz de Dios, cuando se niega a ser arrastrado por los dramas que intentan robar su enfoque, está declarando algo profundamente teológico: que Dios es suficiente, que su opinión es la única que tiene peso definitivo y que su propósito merece la totalidad de lo que soy. María de Betania comprendió esto en un nivel que le costó críticas públicas. Mientras la casa se movía alrededor de las demandas de la hospitalidad, mientras las necesidades inmediatas reclamaban atención, ella eligió sentarse a los pies de Jesús. Eligió lo único necesario en un momento donde todos elegían lo urgente. Y Jesús declaró que esa elección era profética, que lo que María había hecho no le sería quitado, que su indiferencia a lo periférico, lejos de ser negligencia, era discernimiento espiritual de la más alta categoría. Cuando tú eliges no reaccionar ante lo que no viene de Dios, cuando proteges tu paz como un espacio sagrado, estás haciendo exactamente lo que María hizo, eligiendo al único que es necesario por encima de todo lo que parece urgente. Llegamos al final de este mensaje y quiero que lo que viene a continuación se instale profundamente en tu espíritu. El shock de los que te observan no reaccionar no es un accidente, es un testimonio. Es la evidencia visible de que algo sobrenatural opera en ti, de que fuiste formado en lugares que ellos no vieron, de que recibiste revelaciones que cambiaron permanentemente la manera en que te mueves en el mundo. Ellos esperaban encontrarte quebrado y te encontraron en paz. Esperaban verte suplicar y te encontraron construyendo. Esperaban que el rechazo te paralizara y te encontraron avanzando con una claridad que no tiene explicación natural. No tienes que explicarlo. No tienes que defenderlo. No tienes que hacer que lo entiendan. Permanecer inamovible no es pasividad, es poder contenido. No es indiferencia emocional. Es alineamiento espiritual profundo. No es que dejaste de sentir, es que aprendiste a gobernar lo que sientes desde un lugar de identidad que nadie puede tocar. El elegido no fue llamado a gerenciar la percepción que otros tienen de él, fue llamado a completar lo que Dios inició.
Fue llamado a terminar el muro, a llegar al Egipto de su propósito, a enfrentar al gigante sin detenerse a discutir con el hermano. Permanece donde Dios te puso. Continúa construyendo lo que Él diseñó. Confía en que su tiempo es perfecto, su defensa es suficiente y su propósito en ti no puede ser interrumpido por ninguna voz que no sea la suya. El shock de ellos es el reflejo de la gloria que opera en ti. No lo desperdicies reaccionando. Señor, que cada elegido que recibió este mensaje experimente hoy la liberación de la indiferencia estratégica como una gracia viva, no como dureza de corazón. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde sus mentes y sus corazones en Cristo Jesús. Que el shock de los adversarios sea el testimonio silencioso de tu poder operando en sus vidas, y que cada uno de ellos termine lo que tú comenzaste sin desviarse, sin bajar del muro, sin negociar con el miedo. En el nombre de Jesús. Amén. Suscríbete al canal Mensaje de Dios a sus elegidos. En la descripción de este video está mi TikTok y mi PayPal, por si quieres donarme desde $1 o más, no es obligación hacerlo. Mi Dios les pague a todos.